démosle la bienvenida a Irene Morgado. ¡Ay, qué bonito! Bueno, así da gusto, gente. Muchas gracias a todas y a todos por venir y por acompañarme esta tarde, en la que efectivamente vamos a hablar de fauna, recruiters, developers y otros animales. Quiero empezar dándos las gracias no solamente a las personas que me acompañáis hoy, y aquí a estas dos personas tan encantadoras que me han presentado hace un momento, sino también al equipo de TechFest, que hace posible que un año más nos encontremos en este eventazo, que no solamente habla de ciencia y tecnología, sino también de personas. Y creedme cuando os digo que estoy muy ilusionada y muy agradecida por poder formar parte de esta edición aniversario tan especial. Me voy a presentar muy brevemente. Ya lo han hecho, no va a ser tan largo. Mi nombre es Irene, yo soy socióloga de formación especializada en psicología social y en comunicación y trabajo habitualmente gestionando equipos de personas y de marca en empresas de tecnología. Desde hace unos meses formo parte del equipo de People de Kaleidos, no podía estar más feliz de formar parte del proyecto. Y os voy a dejar mi usuario, ya estoy abandonando poco a poco X, pero estoy en Blue Sky, para que si queréis continuemos la conversación en redes sociales. Y como quizás sepáis, las personas que estáis aquí, hoy vengo a contaros los resultados de un estudio que he estado haciendo durante los últimos meses. Os voy a hablar un poco de por qué viene esto, ¿vale? Yo estudié, como os he dicho, sociología. Es una carrera en la que se hacen muchísimas investigaciones, mucho mejor hechas que esta de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Como os digo, cuando terminé la carrera estuve haciendo investigación, ya os digo, mucho más formadas, con entrevistas bien hechas desde el punto de vista de la sociología. Y en 2018 vine aquí a presentar un estudio de unos cuantos meses que se llamaba Profesionales IT motivados, para identificar cómo estábamos en el sector tecnológico. Y quiero preguntaros, ¿quiénes de las personas que estáis aquí estuvisteis este día en TechFest en 2018 o habéis visto el Feliz Developer después en YouTube? ¿Alguien ha visto la charla? Ok, unas cuantas personas. Pues seguramente sabréis que al año siguiente terminamos de contar las conclusiones, en 2019 la parte más cualitativa, y hoy volvemos 7 años después para ver qué cosas han cambiado, y han cambiado muchas, desde ese momento. Este estudio, yo ya os aviso, mirad, la socióloga que hay en mí siente deshonra sobre mí, deshonra sobre mi vaca, porque este estudio sigue sin estar súper bien hecho, ¿vale? Hay muchas razones por las que no podemos considerar que esto sea mega científico, pero creo que es importante tener en cuenta que hay bastante participación por parte de la gente de la comunidad, que para mí son personas muy valiosas dentro del sector del desarrollo de software, y que esas entrevistas nos han dado muchísima información valiosa. Creo que es importante que nos detengamos en esta palabra compleja que veis aquí, que es la intersubjetividad cualitativa. Desde el punto de vista de la psicología social, esta es la forma en la que llamamos a cómo nos relacionamos, cómo hablamos y qué mensajes compartimos con otras personas. Cuando habláis con amigos y amigas o con otras personas de vuestro alrededor, no lo hacéis pensando en los datos. Compartís vuestras creencias, vuestras vivencias, vuestra forma de pensar, las cosas que os han ocurrido o incluso lo que queréis hacer. Y como ya sabemos y hemos visto en otras charlas a lo largo del día de hoy, la información realmente no mueve tanto el mundo, es el lenguaje quien construye la realidad. Las fake news convierten gobiernos, transforman sociedades y a día de hoy están más que presentes en todas partes. Por eso, cuando hablando de lo que pensamos y lo que sentimos a veces, no está basándose en ninguna información real, pero tiene muchísimo poder. Quiero que sepáis que lo importante de la charla de hoy es que lleguemos a conocernos mejor, como ha dicho Nico antes, y que al final esta, como otras charlas mías, tiene como objetivo hacernos reflexionar. Yo no vengo aquí a sentar cátedra de nada. Pequeñísimo disclaimer, gente, esta charla tiene pocos memes y mucho texto. Si habéis venido a ver una charla para reíros, iros a otra vía, porque hoy hay poquitas cosas. De hecho,
Veis que aparece ahí un icono de un comentario. Cuando lo veáis, quiere decir que es el verbatim, ¿vale? El texto concreto de un testimonio de alguna persona. No me va a dar tiempo a contaros todos los datos y los gráficos que tengo disponibles, pero los tengo preparados por si hay alguna pregunta. Y lo que voy a hacer es tratar de concentrarme en eso. Si deseáis consultaros, yo voy a subir la presentación completa para que podáis tener acceso a toda esta información. Pero como os digo, animalitos y animalitas mías, y me incluyo, hoy venimos aquí a tratar de entendernos. Muy brevemente os voy a hablar de las personas que han participado en el estudio. La verdad que ha sido un montón de gente, casi 700 personas contestaron a este formulario y he tenido muchas peticiones de entrevistas, más de las que podía asumir. Os pido perdón de antemano a toda la gente con la que no he podido hablar. Pero estoy muy agradecida de que esto haya llegado a tanta gente. Doy las gracias sobre todo a mis ferminas que compartieron esto muy alegremente. Pequeños datos para conocernos mejor. Han participado personas de todas las edades, principalmente entre los 25 y los 45 años, y hemos estado bastante bien equiparados en género comparados con el estudio de 2018. ¿Y sabéis qué ha pasado? Bueno, quiero que sepáis que cuando haga las referencias y hagamos algún tipo de comparaciones, solo me voy a referir a dos géneros, porque la cantidad de personas identificadas como no binarias ha sido muy pequeñita. Es muy interesante ver que muchas de las personas que han participado viven aquí en España y, aunque la gran mayoría se encuentran trabajando en la actualidad, hay un porcentaje, como veis ahí, cerca de un 10%, que ahora mismo no están currando. Y algo curioso de esto es que la gran mayoría son mujeres y muchas de estas personas, hombres y mujeres, son senior. Esto es algo, amigas, que en 2018 no pasaba. Hay personas dentro del sector que antes presumíamos de ese pleno empleo, ¿verdad?, que se encuentran o bien buscando trabajo, buscando proyecto y que de manera no voluntaria han salido de un trabajo anterior. Y aparte del resto de animales que hemos respondido al estudio, que formamos parte del sector tecnológico, personas de recruitment, de recursos humanos, de otros departamentos, todas estas son las personas técnicas que han participado. Como veis, mucho full stack, mucho front, mucho back, mucha diversidad también en estas respuestas. Quería empezar también dando un poco de contexto, ¿no? Porque creo que es importante saber un poco qué ha pasado desde 2018 hasta aquí. Así que vamos a hablar un pelín de historia. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto. También os digo una cosa, no seré yo economista, entonces, por favor, quiero que sepáis que esto está basado en mi propia experiencia profesional o lo que tenía yo alrededor, ¿de acuerdo? No necesariamente con lo que quizás hayáis vivido vosotras. Y tenemos que empezar a hablar de una galaxia muy, muy lejana. Cualquiera de estos ordenadores que veis aquí, bueno, no cualquiera. Este se parece mucho al primer ordenador que yo recuerdo de mi casa, pero en casa había ordenador desde antes de que yo naciera. No hace falta que os cuente por qué, pero mi hermano y yo hemos echado muchísimas horas online. ¿Quiénes de las personas que estáis aquí habéis jugado a esto? Ok, ¿podéis mantener la mano arriba quienes os lo hayáis pasado? Ok. Vemos que es posible. Nunca lo había pensado. Okay. Esta es una de las primeras páginas web que recuerdo que os sonará un montón, sobre todo si pongo la main page. Esto es de 1996, pero sigue activa y la podéis ver en todas las charlas sobre diseño. Y con esto tenéis más o menos una idea de qué edad tengo. Para algunos seré muy vieja y para otros jovencísima. El caso es que ahí fuera ha hecho mucho frío en determinados momentos, ¿no? Vemos cómo el mercado tech ha evolucionado un montón. Desde que Terra salió a bolsa, la crisis de las .com, la caída de Morgan Stanley, que no solamente afectó a nuestro sector, sino al de todas las personas que seguramente conocéis. A partir de 2012, yo ya estaba trabajando, ya llevaba un tiempo ocurriendo, me di cuenta de como que había un montón de campañas que fomentaban el emprendimiento. En cada crisis, lo de ser tu propio jefe lo peta, oye. El caso es que, a medida que pasaba el tiempo, había como mucho más auge de startups, de producto. Fue cuando ya empecé a familiarizarme más con esto y tenía muchas oportunidades de currar porque se valoraba cada vez más que hubiera personas de People que estuvieran especializadas en el sector del desarrollo de software, ¿no? Aquí además conocimos nuevos frameworks que aún nos acompañan y nuevas formas de trabajar, los famosos Squad, Spotify, React, etcétera, etcétera. Y llega el momento del Feli Developer. Esta etapa en la que los eventos casposos de recursos humanos llamaban la guerra del talento. Y en el fondo, ¿sabéis qué pasa? Que tenían razón, porque
esto de buscar gente, principalmente seniors, que no existían, era una locura. Los grandes retos que nos encontrábamos en este momento eran, por un lado, que no podíamos contratar y, por otro lado, que las empresas no conseguían que la gente se quedara. De hecho, este fue el momento en el que todas nos cambiábamos por 10.000 pavos más cada vez que nos movíamos. Es también el momento, aunque las agencias ya existían de antes y el spam también, en el que os molestaba tantísimo recibir mensajes de que alguien quiere cambiarse de trabajo, aunque no os dijeran el nombre de la empresa ni el salario. Ahora ya no os jode tanto, ¿a que no? Bueno, es el momento también en el que, aunque ya existían, se popularizan más los bootcamps. Muchas personas que venían de sectores no tan favorecidos y que muchas personas también habían estudiado su carrera, o más de una, encontraban que su sector precarizado no les permitía pagar un alquiler en Madrid. Entonces, la salida del bootcamp era muy buena opción, sobre todo si comparábamos cómo vivía la gente del sector tecnológico con el resto de sectores. Y llega, amigos, 2020, el año de la muerte. Como estamos todas ya muy tensas, voy a cambiar el fondo y lo vamos a llamar el año de la incertidumbre, que también es real, ¿no? Porque cada mes pasaba algo nuevo. En febrero yo estaba tan contenta porque íbamos a venir otra vez a vernos a TechFest y de repente, bueno, pues todo arde en marzo, ¿no? Lo que ocurrió aquí fue que todos los clientes finales le dijeron a las consultoras que dejaban en stand-by el proyecto. Y todas las startups que yo conocía, las que había venido trabajando años anteriores, o casualidad, se dedicaban a los eventos, al ticketing, al alojamiento. Y estos mercados estaban convulsos en este instante. ¿Qué pasa? Pues que la vida continúa, ¿no? Y parece que la cosa se va acostumbrando a esta nueva realidad y en septiembre de repente todo el mundo quería digitalizarse. Y esa empresa de croissants pequeñitos quiere poder vender a las casas. Y claro, de nuevo las consultoras tienen un montón de trabajo, ¿no? Porque surgen muchos clientes nuevos, las empresas se han transformado, vuelven a crecer los proyectos y desde luego las personas que trabajan en tecnología vuelven, digamos, a tener mucho valor. El año 2021 fue un año en el que mucha gente se marchó después de probar la miel del trabajo en remoto y ver que no todas las empresas se habían portado bien en 2020. Y es ese año en el que en todos los medios de comunicación se hablaba de la gran renuncia. ¿Os acordáis de esto? Seguro que sí, porque el 70% de la gente cambió de curro en este momento. De hecho, ¿quiénes de las personas que estáis aquí habéis estudiado aquí, en la Carlos III? ¿Alguien? Vale, os voy a hacer un ejercicio que nos hacían a nosotros algunos profesores, no todos, el primer día de clase, que es, por favor, mirad a la persona que está a vuestra derecha y ahora mirad a la persona que está a vuestra izquierda. Bueno, solo uno de ustedes tres acabará la carrera. La Carlos III siempre en nuestros corazones. Si hacemos ese ejercicio ahora y miráis efectivamente a la persona de la derecha y después a la de la izquierda, probablemente solo uno de vosotros siguió en su curro este año. Este era un momento en el que una de las personas del estudio comentaba, podíamos elegir. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Vivimos en el capitalismo cíclico y entonces se produjo la caída. Y nos encontramos en 2022 como el Silicon Valley Bank quiebra. Este es el banco que inyectaba pasta a las empresas de tecnología en Estados Unidos. Y desde aquí lo veíamos venir. El final de este año fue movidito. De hecho, 2023 fue un año complicado. Empezaron a sonar los teléfonos, los de las oficinas, porque a Zoom se le ocurrió que volviéramos. Y empiezan a llegar los layoffs masivos a España. Se empieza a despedir en un sector en el que antes esto no pasaba, gente. Encontramos que todos esos juniors que se habían formado y que además habían aprovechado para hacer bootcamps durante la pandemia ya no tenían tan fácil meterse en el mercado tech. Y en 2024 comenzamos a ver que todos esos privilegios que teníamos, e incluso algunos derechos, empezaban a recortarse. Es fácil que, si no os ha pasado a vosotras, conozcáis a alguien de vuestro entorno a quien le afectó un layoff durante este año y, en palabras de una de las personas que participó en el estudio, fue probablemente el peor momento
para cambiar de trabajo en el sector tech. Yo no estaba muy segura de si esto era una sensación mía o si había datos que lo dijeran, y mi compañera Marta el otro día me pasó un artículo fantástico en el que salía este gráfico. Y bueno, creo que lo veis aquí, ¿no? Esto es 2020, llega 2022, aquí el 5.000 y luego estamos ahí abajo. Gente en Australia, parece que hay más oportunidades, ir pensándolo, pero de momento 2025 no pinta del todo bien, y aunque aún es muy pronto, amigas, para que hagamos, no sé, pensemos en elucubraciones sobre qué va a ocurrir, hay cosas que sí que podemos ver. Y una es que ya no hablamos de privilegios, gente. Estamos en un momento en el que los derechos que hemos ido adquiriendo han retrocedido, no solo en el plano económico, y esto lo estamos viendo ya. Sí que es cierto que los salarios se congelan, ya es muy difícil que os cambiéis por 10.000 pavos más, ¿no? Y cierto es también que pertenecemos a un sector que es privilegiado y que, lo vamos a ver ahora, sigue teniendo salarios mucho más altos que el resto. Pero ¿sabéis qué me jode a mí de todo esto? Que cuando un sector tiene el privilegio y el poder como teníamos en 2018, mola que estas cosas permeen y lleguen a otros sectores. Y yo, sinceramente, siento que no hemos conseguido que permeen. Y quizá no aprovechamos tanto cuando podíamos elegir. Hay mucha gente que está buscando curro ahora, más seguramente de ese 10% que veíamos antes, no solamente porque no tengan trabajo, sino porque piensan que donde está es una mierda, o alguien es machista, o alguien es gilipollas. Entonces, yo le preguntaba a la gente, oye, ¿cómo habéis encontrado vuestro último trabajo? Vamos a ver cuáles son las formas las mejores, ¿no? Y fijaos, esto es muy interesante porque la mayoría de la gente ahora lo que hace es que lo encuentra en páginas específicas de empleo, LinkedIn. Esto antes no pasaba, antes nos llegaban mensajes, no nos teníamos que inscribir nosotros. De hecho, claro, como las personas se inscriben más, las empresas contactan menos. Pero ¿sabéis una cosa que es muy interesante? Que la segunda barrita más larga es que nos fiamos cada vez más de las historias de otras personas y tiramos de referrals y de contactos antes de decidir dónde nos metemos. ¿Os acordáis del palabra este del principio, de la intersubjetividad cualitativa? También se aplica aquí. Y algo que es interesante es que en 2018 las agencias, las empresas de headhunting, los headhunters, eran, creo que el segundo o la tercera mejor forma de cambiarnos de curro, y ahora esta gente tiene el negocio muy jodido. A mí me sigue gustando mucho trabajar con agencias, hay gente que hace el trabajo excelentemente bien, pero es verdad que es un negocio que no es tan bollante como podía ser hace unos años. ¿Sabéis qué mola? Que sí que ha mejorado la parte del proceso de selección. O eso decís vosotras, que estos datos no me los estoy inventando yo. Cuando preguntamos vemos que más del 90% de la gente dice, oye, pues yo me he cambiado y el proceso no está mal. Pues ha sido agradable y transparente, o al menos fue satisfactorio. Y luego una pregunta que me ha hecho mucha gracia. Es que yo os preguntaba en 2018 también si se cumplió lo que os prometieron en el proceso de selección. Vemos que aquí casi un 30% dice que no se cumplió, pero es que en 2018 el 80% decía que no se cumplió. Esto es, o que somos menos exquisitas, que no creo, o que las empresas empiezan a cumplir lo que prometen, que no está mal. Pero ¿cumplen todo? Ni de coña, ya os lo digo. De hecho, hay muchas promesas que se siguen incumpliendo sistemáticamente. Y aunque esta no es una charla para sentar cátedra, os voy a dar algún consejo, ¿vale? Por si esto os puede interesar. Una de las cosas de las que nos quejamos que no se cumplen es, oye, me prometieron una revisión salarial y a mí nadie me ha subido el sueldo. ¿No es lo mismo? Vale, revisión salarial es, lo vamos viendo. Revisión, revisamos cómo estás, pero nadie ha afirmado que vas a cobrar más en X tiempo. Esto es así, fuera bromas. Nos quejamos también porque muchas veces las empresas no cumplen esa promesa de, oye, te vamos a mentorizar, te vamos a formar. Si esto es algo que os preocupa de verdad, lo ideal es decir, oye, pero esta persona que me va a mentorizar, ¿qué porcentaje del tiempo está mentorizando y qué otro porcentaje está asignado a un proyecto? ¿Con qué plataformas trabajamos a nivel de formación? ¿Qué presupuesto real
se destina a esto. Cuando preguntamos cosas más específicas, y la otra persona dice, bueno, no sé, pues eso seguramente luego no lo cumplan. De hecho, pasa igual con la parte de promocionar y crecer, ¿no? Esto da un poco más de vergüenza preguntarlo, pero lo podéis hacer también. Si queréis saber si tenéis oportunidad de promocionar dentro de una empresa, vais a LinkedIn, buscáis la empresa y miráis a ver si alguien ha pasado de QA a QA Lead y le escribís. Hola, fulanito, como hacían los recruiters antes, ¿os acordáis? Bien. Hola, fulanito, he visto que estás en tal empresa y he visto que has cambiado de rol y me gustaría saber si esto es algo que ha impulsado la empresa o te lo has buscado tú y demás. Esto a veces da vergüenza, pero así sabéis cómo se sienten los recruiters. Vale. De todas formas, las promesas incumplidas, esto es lo de siempre, estoy poniendo el foco en vosotros. Empresas, no mintáis, vale, ya está, fin, terminaríamos con todas las recomendaciones si esto se hiciera. ¿Qué tipo de cosas nos motivan o sentimos que necesitamos ahora mismo? Bueno, pues las razones por las que nos quedamos en un sitio se parecen a las que veíamos hace unos años, pero hay cosas que por lo que sea le damos más importancia. Por ejemplo, y como os podéis imaginar, el trabajo en remoto. Y la pasta siempre, amigas, ha sido importante. Trabajamos por dinero, todas. Pero claro, cuando te resulta mucho más difícil encontrar otro proyecto, si te vas, le das aún más importancia al salario que estás comprando, al salario que estás cobrando. Y sobre todo, si tienes alguna situación que puede hacer que te congeles o que no te sientas cómoda en el lugar, nos lo tenemos que pensar 2 veces antes de abandonar el barco. Me gusta mucho ver proyecto ético entre esas razones que hacen que nos quedemos. Sin embargo, hay cosas que nos desmotivan. Sí. Por ejemplo, hay personas que me decían, estos son verbatims de testimonios, solo me quedo por el remoto porque el resto es una mierda, pero no lo encuentro en otros sitios tan fácilmente. Mi empresa siempre ha intentado ser una cárnica, pero no tiene mucho éxito consiguiéndolo. Y esta otra persona decía, bueno, es que si voy a estar en una cárnica, por lo menos que me lo paguen, estaría bien. Este chico me decía, es que lo triste es que cada vez me siento más desmotivado y más mercenario, ¿no? Algo que al principio se decía como mucho y que al final no me extraña porque, y esta frase es demoledora, después de ver cosas malas, sistemáticas, en una empresa en la que confiaba, si alguien me ofrece más pasta, cojo el dinero y me voy. Y esta frase que se la tatuaría a todos los CEOs de las startups de este país aquí, que es, no hay crédito infinito. Yo no sé cuántas veces he escuchado esta frase en diferentes formatos a lo largo de esas 50 y tantas conversaciones. Las malas experiencias, como decía esta persona, marcan, sobre todo, si acumulamos varias seguidas. Imaginad que vamos a un proyecto en el que encima nos pagan menos porque, claro, trabajas en remoto o tienes plan de carrera. Lo que sentimos es esto, ¿no? ¿De qué valen las promesas? Me gustaría que levantarais la mano si os habéis sentido identificada con alguna de las frases que aparecen aquí. Animalitos, estas las han dicho recruiters. No somos tan diferentes, aunque somos animalitos tristes cuando nos pasan estas cosas, ya las sabemos, no pasa nada. Yo siento que existe la posibilidad de la esperanza. ¿Por qué? Porque por mi trabajo, y parezco mucho más joven de lo que soy, he visto muchas cosas ahí fuera. Y sé que aunque hay muchas decisiones empresariales que pueden generar un impacto negativo, detrás de algunas organizaciones hay muy buena intención. Con la intención solo no se vive, ¿eh? No me vale. Pero hay gente que suda y gente que no. Y a mí me gusta aprender a distinguir entre las organizaciones y darle más chance, ¿no?, a esas personas que realmente siento que se están preocupando de las otras personas. En 2023, en una charla también en este auditorio, hablamos de los chungo moments, en una charla en la que hablábamos de la confianza. Los chungo moments son momentos chungos. Es un término sociológico súper científico que me he inventado y que supone que hay momentos que son complejos o bien por situaciones internas de la organización o bien por circunstancias externas, como pasó en 2020, en las que a veces tenemos que arrimar el hombro, tenemos que confiar. Pero los moments, son momentos, no pueden durar un año entero, no se pueden repetir todos los años.
Por esto lo de que al final no hay crédito infinito, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho y es que estamos creciendo, gente. Y cuando evolucionamos, cuando vemos otras cosas, de esto había muchas frases, me he quedado solo con una porque el tiempo apremia, pero nos damos también cuenta de que el trabajo no es lo más importante, ¿no? Porque ocurre la vida. Y esto es muy guay también. Hablemos de pasta muy breve, porque esto ya os lo sabéis, sobre todo si tenéis amigas y amigos que no trabajan en tecnología, ¿eh? Porque si nos vamos a los datos de 2021, es que este era el más bonito, no es muy diferente al de ahora. No penséis que en 2024 ha cambiado mucho la cosa. El salario más frecuente de la peña es de en torno a unos 18.000 euros. Luego, que por qué subir el salario mínimo es una mierda. No. Bueno, esto en toda España, ¿vale? La media es 26.000 pavos. No tengo ni idea de cuánto cobráis las personas que estáis aquí. Este ejercicio lo hicimos en Bilbao. Pero estoy segura de que el más del 10% de las personas que están aquí cobran más de 50.000 euros. Y eso en España no pasa. Está en torno a un 9% de la población. Que mira qué poquito, mira. ¿Qué pasa en nuestro sector? Bueno, pues que los salarios son distintos. Fijaos en que estos valores son bastante diferentes, ¿no? El salario más frecuente 45.000, la media es de 50.000 euros. ¿Sabéis una cosa que nadie se podía esperar? Que las mujeres cobraran menos que los hombres. Entonces, este gráfico, animalitas, quiero que veáis que los salarios más bajos se concentran, o casualidad, en las mujeres, ¿no? Cierto es, y de eso tengo un gráfico al final por si queréis que profundicemos, que hay más mujeres juniors que hombres. Yo dije, claro, es un caso de experiencia. Pero lo bueno de ser dueña de los datos es que puedes hacer gráficas como esta. Y esto me toca los pies. Las mujeres son la morada, la que está abajo, obviamente, y arriba tenemos una diferencia importante a mismos años de experiencia en el eje X. Fijaos qué diferencia de salario. Es que hablamos de unos 8.000 pavos, con la misma experiencia. Y yo decía, Irene, estás loca. Esto es porque tu estudio realmente no está reflejando la realidad, te faltan datos. Me fui al que hacen los chicos de Manfred. No tienen uno por experiencia, pero tienen uno por rol. En ninguno ganamos lo mismo, macho. No hay forma. Y en algunos da vergüenza la diferencia que hay. Cosas que nos preocupan que antes no nos preocupaban tanto. Antes no nos preocupaba tanto encontrar ese primer empleo. Y ahora sí, por lo que sea. Veréis, yo recuerdo, me he ido un poco a las notas que tenía no recordaba muy bien cuáles eran los salarios que ofrecían las compañías en las que estaba al principio de mi carrera profesional, pero me fui a los de esta época y en un entry level pagábamos ¿quién? Yo no. La empresa, entre 24 o 25 a gente que venía de bootcamp, entry level, cero experiencia y 30.000 pavos a la gente recién salida de la universidad. Esto me lo dijo un compañero también. Estudié ingeniería de minas, pero yo conozco mucha peña en la Carlos III que hizo industriales, mecánica, aprendió Java, 45.000 euros en 2 años. Porque en este momento, como dice este chico, contrataban a cualquiera. A partir de 2021 esto se ha complicado muchísimo y ahora mismo ese sobrecrecimiento de perfiles entry level es mucho más complejo. Otra cosa que nos da mucho miedo, y en 2018 no lo hacía, es el miedo a la inteligencia artificial. Qué raro que nos saliera en una charla de estas, ¿verdad? Y es verdad que le da más miedo a las personas más junior o las personas que no tienen una formación tan específica, ¿no? Pero claro, la gente senior hemos vivido este meme. Podéis sustituir Google por Stack Overflow y ahora por ChatGPT. Pero esto ha pasado y va a pasar. Y es importante utilizar la inteligencia artificial, pero es verdad que las personas que llevan más tiempo en el sector lo utilizan más como soporte para las tareas. Pero ¿sabéis qué es lo que nos debería preocupar? No que la inteligencia artificial nos quitara el trabajo, eso no es un problema. Son las repercusiones éticas que puede tener el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los sesgos que los tienen, que nadie os diga que no, el impacto medioambiental de usar ChatGPT para gilipolleces, el tipo de fuentes de datos que se están utilizando y de dónde salen y qué tipo de uso le estamos dando a la inteligencia artificial. Vamos a continuar. Yo preguntaba por si las personas que habían
respondido al estudio habían encontrado alguna vez casos de discriminación en ellas o en otras personas, si las habían observado en el sector. Cero sorpresa para entender también que hay diferencias importantes desde la percepción, porque el 70% de las personas que se identifican como mujeres dicen que sí y el 50% de los hombres no lo ha visto, ¿dónde está? Que yo la vea. No existe. Cierto es que había muchos testimonios relacionados con la discriminación por género, pero vamos a ver cómo no es en absoluto la única. Estas historias que vamos a ver son de personas distintas, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo se complementaban y concluían igual. Una mujer senior me decía: trabajé en un proyecto en el que continuamente encontraba correcciones a todas mis propuestas. No me dejaban equivocarme, encontraba argumentos de autoridad que no tenían ningún tipo de contexto, ¿vale? Paternalismos, mansplaining. Y esta frase, os juro que es de otra persona. Claro, yo lo comenté y me dijeron: bueno, pues investigad vosotras qué podemos hacer nosotros para que no os sintáis tan discriminadas. Esto pasa, no os ríais, os está doliendo. ¿Por qué? Luego hablé con una chica, una mujer súper joven, que me dijo: sí, yo tuve una situación así, ¿sabes qué es lo peor? Que habláramos entre nosotras solo empeoraba las cosas, porque nos retroalimentábamos. Porque solo era nuestra la responsabilidad de entender, de adaptar y de trasladar cómo podemos sentirnos menos ofendidas con vuestras tonterías. Entonces, cuando esa es mi única responsabilidad y mi única preocupación, cuando lo que no quiero es que el otro se tome mal este testimonio mío, dejo de fijarme en otras cosas que importan y importan muchísimo dentro de la empresa. Este pasa a ser mi foco principal. Muchísimo cuidado con estas cosas. Hablaba con hombres también, y aunque me decían que no existía la discriminación, luego me decían cosas como esta, por ejemplo: oye, pues es que he trabajado en empresas de fuera, esto está muy bien, gente, aprended inglés, por favor, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y ¿sabes qué pasa? Que me jode, porque es que legitiman continuamente el trabajo de las personas españolas. De hecho, hay muy pocas personas españolas en puestos de responsabilidad dentro de otros sitios. No nos valoran. Y yo decía: pero no hay discriminidad, ¿verdad, José Luis? Y otro señor me dijo: bueno, sí, hombre, es que claro, lo mismo es una persona de Latam o de Nigeria que un español. Y dije: joder. Claro, es que ¿no ves dónde está la discriminación que yo la vea? Ya no solamente es que la recibamos, sino que sistemáticamente la ejercemos de manera consciente o inconsciente. Otros animales, este sí que es un animal, me cago en la leche. Bueno, esta parte es de mis favoritas del estudio porque me gusta mucho investigar sobre esas malas prácticas que ocurren en los procesos de selección. Entonces, ante la pregunta: ¿recuerdas alguna mala práctica, situación difícil o convulsa a lo largo de algún proceso de selección? Mi respuesta favorita es esta. Alguna vez, me encanta. Por ejemplo, la empresa falseó mi currículum y se lo presenté al cliente sin que yo lo supiera. Esas comunicaciones que había entre la persona entrevistada y el recruiter, oye, pues es que resultó que lo que se comentaba no era cierto, la realidad era muy diferente de lo que se había hablado en esa reunión. No conocí el sueldo hasta pasar por todas las fases y, oye, hay una importante ausencia de respuestas, ¿no? Me han hecho ghosting. ¿Quiénes de vosotros y vosotras habéis tenido alguna vez una situación como esta? Estas son respuestas de recruiters. Porque no todo lo que la gente cuenta en las entrevistas es verdad, por ninguno de los dos lados. Y además, la semana pasada, 2 candidatos me hicieron ghosting. Toma ya. Estoy muy enfadada. Hay más malas prácticas. Por ejemplo, parte del proceso de selección es ir a trabajar 3 días gratis a una oficina. ¿Qué ha pasado? Buah, esta es dura. Una persona que me cuenta un tocho larguísimo, doloroso, de malas prácticas durante el proceso de selección y termina diciendo: ahora, viéndolo con perspectiva, no sé por qué no abandoné ese proceso del infierno. Pues ya te lo digo yo, cariño, porque es mucho más difícil elegir ahora. Un bot me mandó un troyano intentando robar contraseñas. Le pasó a una amiga: ¿por qué quieres unirte a nosotros? Como pregunta dentro de un proceso en el que ellos te han llamado a ti. Esto sigue pasando, Sigue pasando. Esto me lo dijo alguien de People.
Sí. Quiero ir acabando. Y quiero contaros que dentro de todos los animales que formamos parte de las empresas tecnológicas, hay mucho ruido, o ha habido mucho ruido en redes, ¿no? De distinguir mucho entre personas que trabajamos en recursos humanos, especialmente recruiters, y también la gente que está en los equipos de desarrollo. Y yo creo que es importantísimo que entendamos cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas para poder diferenciar. Aunque yo esto lo he dicho muchas veces, no tengo ningún problema en volver a contarlo aquí. Quiero que sepáis que los requisitos de la oferta no los escribe recursos humanos. ¿Vale? Bien, ese unicornio lo ha pedido un hiring manager, que es una persona técnica que un día se levanta y dice: necesito más manos en mi equipo, así que vamos a escribir una carta. Y luego el recruiter pues la publica. Pero hay cosas que sí son responsabilidad del recruiter. Por ejemplo, tratar bien, que es gratis. Es responsabilidad de la persona que está haciendo el proceso de selección no discriminar en el screening, conocer sus sesgos, autoevaluarse, saber hacer este trabajo bien. Es responsabilidad del recruiter formarse en lo que está buscando. Si yo voy a buscar a una persona de ventas, tendré que conocer cuáles son, por ejemplo, los KPIs, los KPIs más habituales. Y si quiero contratar a alguien de desarrollo, tengo que saber diferenciar entre Java y JavaScript. Vale, pero sin pasarse, que aquí os conozco. Muchas de las personas que estáis aquí o que estáis viendo esto en diferido trabajáis para una gran empresa de retail española y no tenéis ni puñetera idea de los tipos de puntadas que existen ni de lo que se va a llevar en la colección de primavera-verano del año que viene. ¿Y a qué no pasa nada? Pues ya está. Las personas que trabajan en selección buscan perfiles muy diferentes y es muy complicado que se formen en absolutamente todos los frameworks que existen, que si son de JavaScript son muchos. Es importante y es responsabilidad de las personas de recursos humanos trasladar feedback, no inventárselo. Alguien nos lo tiene que dar para que nosotras actuemos como mensajeras y mensajeros y poder hacerlo correctamente. Y es nuestra responsabilidad contratar, que parece que lo que hacen los recruiters es descartar. No, el objetivo es meter a alguien que funcione dentro de los equipos y que trabaje de la mejor forma, ¿no? De la forma más motivada posible. ¿Qué es responsabilidad del equipo técnico, del hiring manager que decide abrir esa posición? Pues primero definir bien los requisitos, esto que decíamos de intentar no buscar unicornios, pero también tiene que entender el mercado. Ojo, esto yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida con el equipo de People, que aquí tenemos que trabajar juntos, porque la parte de entender el mercado puede ser muy amplia. Pero no vale lo de investiga y ya me cuentas. Y tienen que aportar feedback, porque si no, lo único que podemos decir cuando descartamos a alguien es no nos has caído bien, y eso está feo, ¿no? Lo suyo es que haya un feedback técnico y es una buena forma obtenerlo, obviamente, de las personas técnicas que hacen esa valoración. Y la empresa tiene responsabilidades también, ¿vale? Tiene que pagar bien, tiene que ofrecer buenas condiciones, tiene que dar recursos a recursos humanos para que tenga una herramienta para poder mandar un mensaje de hemos mirado tu currículum y nos encajas, o sí, avanzamos, porque si no esto es complicado. Y algo que también es una sorpresa, tiene que cumplir las cosas que promete la empresa. Esto estaría guay. Pero lo fundamental de esto, con lo que quiero que nos quedemos, es que dentro de estos recruiters, developers y otros animales, es que, gente, estamos en el mismo lado. Somos personas trabajadoras, obreras seguramente todas. Somos fuerza de producción para la organización, pero aunque hoy estemos hablando de animales, tenemos que humanizar y pensar que detrás de cada persona, cada perfil, cada sector al que criticamos en redes, hay alguien detrás, ¿no? Hay un humano, una humana detrás. Compañeras y compañeras de recursos humanos, no vamos a heredar la empresa. Bueno, Carlota, a lo mejor tú sí, pero el resto ni de coña. Y además, en los momentos de crisis, corporate sale siempre porque no somos productivos. Esto grabado a fuego, aquí también. Y algo que me parece muy importante es que antes de volver a hacer una afirmación masiva en redes acerca de los recruiters o lo que sea, lo que os molesta de verdad, lo que nos duele de verdad, no es el sector, no es el perfil, son los valores y las creencias discriminatorias, que es precisamente lo que está creciendo ahora.
es sobre esto sobre lo que tenemos que pensar, es esto sobre lo que tenemos que pelear y no dejar que volvamos a retroceder. Vamos acabando. No son consejos, son más bien conclusiones. Por un lado, aunque estemos sintiendo el retroceso en el sector, yo os pido que si os podéis permitir el lujo de elegir, elijáis proyectos que realmente tengan sentido, que correspondan con vuestros valores y con vuestras ideas, donde se trate bien a las personas y donde se trabaje por conseguir algo que realmente haga que funcionemos y sintamos mejor, ¿no? Que si vais a empezar un bootcamp tengáis cuidado, porque aunque seguro que os cambia la vida y es algo fantástico, eso de recibirás ofertas sin hacer nada hace mucho que no está tan cerca de la realidad, ¿no? Hay muchas más personas juniors que ofertas. Y yo os recomiendo a todas, incluso aunque no estéis intentando cambiar de proyecto, pero para conocer qué se hace ahí fuera, que nos movamos en comunidad, ¿no? Es algo que después de la pandemia parece que nos está costando un poco, pero es algo muy recomendable. La intensidad tampoco está bien, pero la comunidad es algo súper guay. Además, si por lo que sea estáis en un proceso y veis que no estáis encajando en muchas de estas entrevistas, no os preocupéis, no le podéis caer bien a todo el mundo. Si le caéis mal a todo el mundo es que sois un poco gilipollas, entonces no me hagáis mucho caso aquí. Pero creo que es importante que sepáis que el trabajo no es lo único que nos define. Y que aunque las malas experiencias marcan, y marcan muchísimo, y sabemos que no todo el mundo es bueno, hay quien sí lo es. Y hay muchos proyectos guays ahí fuera. Con esto voy a ir cerrando, para que tengamos un poquito de tiempo para las preguntas. Os doy las gracias. Vamos a dejar que disfrute. Queríamos dejar que disfrutara bien del aplauso, Gracias. que por cierto, además, merecidísimo, desde luego. Así que nada, tenemos unos minutitos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta por aquí. Vale, podemos empezar por aquí abajo, por ejemplo. ¿Tenemos a alguien con micro, por favor? Uy, ahí vamos, ahí llega. Un aplauso mientras para los voluntarios que están corriendo Claro que todo el sí, día con las ahí preguntas. está. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la charla. La verdad que se me hizo muy amena y se me pasó volando el tiempo. Quería como llegar un poquito más allá, ¿no? Porque como que cerraste todo el círculo de lo que pasó estos años y creo que todos nos sentimos identificados con alguna de las cosas que contaste durante todo este periodo, pero quería saber si este estudio que hiciste también como que lo proyectaste un poco hacia el futuro, ¿no? Y saber un poco qué crees que en base a este estudio, lo que vas escuchando, que tendrás contacto con mucha gente, qué crees que nos depara el futuro quizás más cercano y un poco saber tu opinión, si coincide con esta tendencia que ves y lo que crees que puede pasar. A ver, yo estoy un poco preocupada por la intención de voto, sinceramente. Y a partir de ahí, pues hace unos años, en una conversación en un stream, hablábamos de si yo pensaba que la burbuja iba a estallar. Y decía, a ver, tú no querías que estallara, ¿no? Y decía, bueno, yo tengo la sensación de que siempre va a hacer falta trabajo en desarrollo, siempre. Si es que las fábricas de tornillos ya necesitan una web. Siempre va a crecer en esta línea. Tengo la sensación también de lo que os decía, de que esa burbuja de 45.000 pavos en 2 años no es realista y no está funcionando en ese sentido, ¿no? Lo que más me preocupa es lo del retroceso de los derechos y de los privilegios. Antes eran privilegios, ahora los veo más como derechos. No comulgo con ello, como te digo, es algo que me preocupa. En vez de que nos preocupe, que nos ocupe. Y empezamos a hacer algo por intentar cambiarlo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotras, pero todo lo que esté en nuestra mano, yo creo que ahí sí que deberíamos trabajar. Lo veo más complicado que hace unos años, pero tengo la sensación de que es un sector que va a seguir adelante, por supuesto. Gracias. Teníamos una pregunta por aquí abajo, yo creo. Por aquí. Sí, por aquí abajo, perdona, por la derecha.
A mí también me preocupa mucho el retroceso que estamos viviendo de todos los derechos que tenemos adquiridos y que nos creemos que son nuestros. Y yo me preguntaba si tú sabes o tienes datos de niveles sindicales en lo que es el IT, porque creo que no estamos sindicados y creo que deberíamos ser conscientes de que o nos sindicamos o a lo mejor dentro de 3 años estamos cobrando otra vez 20.000 pavos. Esta persona de recursos humanos que se va a quedar sin trabajo dentro de nada te recomienda siempre tener una amiga abogada laboralista y estar cerca de un sindicato, sí señora. ¿Hay algún sindicato que esté especializado en IT? Luego lo hablamos. Perfecto. ¿Más preguntas? Tenemos otra preguntita aquí en la primera ¿Dónde? fila. Aquí Allá. abajo. ¿Solo preguntan aquí abajo? ¿Ya arriba no hay preguntas? Ah, mira, ya tenemos una por ahí al fondo. Perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido súper interesante y súper bien aprovechada. Gracias. Para estas personas que estamos intentando meter la cabeza en el mundo tech, yo, por ejemplo, soy junior, muy junior, recién terminé hace poco de estudiar y estoy buscando pues, mi primer empleo. Y creo que el mercado está súper saturado y está siendo súper dura la búsqueda y la integración. ¿Cómo afrontáis las personas de recursos humanos? ¿Cómo afrontáis en este caso los recruiters que ya para nosotros que buscamos con los juniors sé que está siendo súper duro, pero desde el otro punto de vista de la moneda, de la otra cara de la moneda, ¿cómo afrontáis vosotras toda esta cantidad de juniors que estamos intentando pues, meter la cabeza de alguna manera, algunos con más ímpetu que otros, pero que está siendo súper complicado también? Cuando he estado involucrada en procesos de selección de personas junior, es muy complicado. Primero, porque es imposible leerte todos los currículums, no puedes. Por eso, delegar en la inteligencia artificial está bien, pero tienes que conocer los SEOs, dónde van los datos, los servidores, todo esto. Entonces, es muy abrumador, porque tienes continuamente una sensación de injusticia, de que hay muchas personas que te estás dejando fuera que probablemente tengan mucho derecho y mucha capacidad de hacer las cosas bien. Entonces, es una sensación dolorosa de pensar a quién estás dejando fuera y a quién estás dejando dentro. Hay muchas personas que generan contenido en redes sociales. Yo os recomiendo en Twitch que sigáis a Afor, que sigáis a Rocío, que hace muchas recomendaciones acerca de pues cómo diferenciar un perfil, ¿no? En qué sitios estar, con qué personas hablar, para hacer que de alguna manera podamos diferenciarnos de todas esas personas, sea algo justo o injusto, ¿no? Para nosotros, como te digo, también nos fiamos mucho de las personas a las que conocemos en la comunidad, como decía antes, y os creáis o no, nos fiamos mucho también de estos palabras que decíamos al principio, ¿no? Que tienen que ver con las experiencias de otras personas, las recomendaciones. Todos los procesos tienen que ser lo más equitativos posibles para poder evitar esos sesgos de afinidad, pero sí, yo creo que estas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos una pregunta, creo que por allí arriba. Sí. Hola, buenas. Muchas gracias, Irene, por tu charla. Siempre son súper instructivas. Gracias. En este caso, mi preocupación es, y lo que te quería plantear, ¿crees que realmente el flaco favor, la publicidad y toda la parafernalia que se está montando a raíz del sector tech necesita talento y demás, las promesas de, como te has dicho antes, no, en 2 años 45.000 pavos, esto va a ser, te vas a hacer de oro toda la leche? ¿Cómo afecta realmente, cómo estás viendo tú desde tu posición que afecta realmente a la persona como la persona que ha preguntado antes, ¿no? Estoy intentando entrar en el sector tech, me estoy encontrando todo esto, porque al final nos venden una realidad que no es así desde mi punto de vista, y quiero conocer un poco también desde tu punto de vista, y aparte recalcar y lo que has dicho, que es muy importante, lo de las comunidades técnicas, que creo que es algo que hace falta poner mucho en valor. Sí. Muchas gracias. Lo que voy a intentar es daros parte de esa información hablábamos antes de que es muy importante tener información para poder decidir, aunque estén tan de moda las fake news. Entonces, yo os voy a facilitar la versión extendida de esta charla con todos los datos para que podáis valorar realmente cómo está el sector. Desde este estudio, que como digo, no pretende sentir cátedra, pero bueno, hay bastante representación. Hay muchos otros que podéis utilizar para complementar, ¿vale? En redes sociales lo vais a encontrar y lo subiremos también a la web.
para poder responder a qué es lo que nos podemos encontrar. Ya hemos visto que objetivamente los salarios son mejores que la media. Hay otros colectivos que también tienen salarios altos. Entonces, yo creo que efectivamente sigue siendo una muy buena opción. Hay que pensar si las otras son muchísimo peores y por eso la gente se viene al sector tech. Y una cosa importante, en un bootcamp en 3 meses te enseñan a programar y ya estás haciendo cosas. Las cosas de mi carrera nos enseñan en 3 meses en un bootcamp, ya te lo digo yo también, que nos creemos aquí mucho, es una bromita. Pero es importante que lo tengamos también en cuenta. Tenemos una barrera de entrada que al necesitar muchísimas personas que nos ayuden, y las hemos necesitado durante muchos años, bueno, pues esas personas contribuyen de alguna manera al sector. Creo objetivamente que sigue siendo mejor que otros y que va a seguir trayendo de manera inherente e inevitable a otras personas. Vamos a preocuparnos primero de que permeen estos derechos, no privilegios, inmerecidamente adquiridos, a que lleguen a otros sitios, ¿vale? Para que cualquiera pueda trabajar en lo que le guste, no solo en lo que te permita pagar el alquiler. Pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas, pero sí para el aplauso que Irene se merece. TinyBird es el backend de análisis para tu aplicación. Vamos a crear un API en tiempo real. Instala el CLI y activa tu workspace en la nube. Inicia el Docker Container y arranca tu proyecto de datos con un prompt. Cuando estés listo, despliégalo en la nube. Tu API está lista. Ahora envía 1 millón de filas y prueba la API. ¡Pum! Tienes una API de análisis escalable en producción. La infraestructura de TinyBird maneja miles de millones de filas con tiempos de respuesta de menos de 1 segundo, por lo que tu API siempre será rápida. Construye tu primera API mientras esperas la próxima charla. Hola, somos ING. Ah, los de... No hemos venido a venderte nada, sino a hablarte de ING y sus retos tecnológicos. Bueno, y de lo que significa trabajar en ING, es decir, flexibilidad. Pero no esta flexibilidad, esta, la de elegir desde dónde trabajar y cómo organizarte. Significa crecer profesionalmente dentro de un entorno diverso y con proyectos retadores. Y celebrar todos los logros con un equipo increíble. Ah, y trabajar con la mascota más famosa de TikTok, Leonardo. No te quedes con las ganas de vivirlo, ven a conocernos.